Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo vayas a estar escuchando, viendo este programa del día de hoy, que es el último de esta sexta temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Es nada más y nada menos que la emisión 147 en total de todos los programas que venimos haciendo desde que se inició este proyecto comunicacional. Hoy es el día 26 de diciembre del 2023 y ya finalizando este año, vamos también a finalizar esta temporada. Ya tomaremos un impasse, un descanso durante el mes de enero y para febrero estaremos anunciando ya la séptima temporada de Palabra del Pueblo con nuevos elementos y nuevas secciones que representarán el cambio, ¿no? También que busca y de refrescar lo que es este proyecto comunicacional. Para poder ver todos los programas anteriores y revisarlos, también las secciones, lo puedes hacer a través de lo que son nuestras redes sociales y nuestras plataformas comunicacionales. Eso lo haces a través de Facebook, Palabra del Pueblo. Tenés también Instagram, @Palabra del Pueblo, Twitter, @Palabra Pueblo y nuestro canal de YouTube, Palabra del Pueblo. Se suman a ellos el canal de Telegram, Palabra del Pueblo, y también lo que es nuestro TikTok, conocido como @Palabra del Pueblo Oficial. Esas son todas nuestras plataformas donde podés ver programas anteriores, revivirlos y escucharlos las veces que quieras. Le damos la bienvenida a los que se suman en esta emisión y las gracias a los que lo hacen cada vez que subimos un programa y también a los que están atentos a todas las noticias y los informes que subimos a todas las redes sociales. Y también a todas las plataformas antes mencionadas. Te paso a contar también cuáles son las secciones que tiene estas diferentes formas de comunicación social que tenemos nosotros. Allí tenés la sección conocida como Palabra de Historia, que son diferentes informes y recortes por ahí de la historia que no tienen gran difusión o gran repercusión, así que así se llama Palabra de Historia. Son pequeños microdocumentales sobre hechos históricos o personajes históricos que no están muy resaltados y que por ahí el común de la gente no llega a conocerlos. Tenés otra sección que se llama Palabra de Letra, que son cuentos y textos referidos a lo que tiene que ver con literatura. Y prontamente estaremos subiendo todas las semanas, quizás ya con el comienzo del año 2024, una editorial en las plataformas digitales que tiene Palabra de Pueblo en referencia a lo que está ocurriendo semana tras semana en la Argentina y en el mundo, así como una especie de edición especial que saldrá una vez por semana refiriendo nuestra perspectiva de lo que está pasando. Ya finalizado esta introducción, vamos a hacer ahora un repaso de lo que tiene que ver y lo que ha sido todo este programa tras programa a lo largo de esta sexta temporada, haciendo una especie de conclusión de todos los temas que vinimos tratando. El primero de ellos fue lo que fue la historia, ¿no?, de la derecha argentina y que por ahí tuvo su corolario con las elecciones pasadas del año en curso, justamente de este noviembre del 2023, cuando se ganó el balotaje lo que es la ultraderecha de Javier Milei. Pero si nos remontamos a lo largo de la historia, lo estamos haciendo y nos recordamos ya a lo que es Julio Argentino Roca. Él mismo fue recordado por el presidente actual Javier Milei en su discurso de Asunción, allí en las escalinatas del Congreso de la Nación, cuando refirió que quería volver a la Argentina 6 años atrás. Lo mismo habíamos analizado nosotros en ese programa dedicado a lo que era la derecha argentina y su historia en nuestra política nacional. Trata de hablar en ese tema, como lo habíamos hecho en ese programa, en referencia a que lo que busca este actual presidente es volver a ese modelo, ¿no? Que justamente se dan 100 años, si nos remontamos en la historia, son en 1923, es previo a lo que fue la existencia, ¿no?, y el origen del peronismo. Ese era un estado, un país que solamente tenía Buenos Aires y las grandes ciudades, podemos decir, que no eran tan grandes en ese momento, allá por el 1920 y pico, en donde lo que tenían el poder eran la oligarquía, justamente, y los grandes sectores terratenientes que se habían enriquecido con lo que fue mayormente la conquista del desierto, ¿no?, de Julio Argentino Roca, el mismo que fue resaltado por Javier Milei en su discurso de asunción presidencial, ¿no? Lo que están buscando es, como hacía en esos momentos esa derecha argentina y en su origen, establecer un país propio desde Buenos Aires y que todo
el resto de la República Federal tenga que vivir bajo las decisiones solamente de Buenos Aires y que viva y sirva solamente para el interés de esta ciudad puerto. De esa manera lo que busca es volver a ese modelo agroexportador, ¿no? Solamente basado en las riquezas del campo y no un proceso de industrialización que podría traer trabajo a las grandes mayorías de los trabajadores. De esta manera se quitan derechos y privilegios que tenía la gran mayoría de la población obrera y trabajadora, que había tenido sus conquistas con el surgimiento del peronismo, ¿no? Y que tenía sus primeros indicios con lo que es el advenimiento de aquellos inmigrantes españoles, italianos que traían ideas socialistas y anarquistas. Pero lo que busca justamente la derecha en nuestro país ha sido eso: gobernar desde Buenos Aires para que todo el resto de las provincias tengan que rendirle cuentas solamente a la ciudad puerto. Eso lo habíamos desarrollado en el primer programa, ¿no? Dedicado a la historia y el origen de la derecha argentina, y justamente viene al cabo ahora con el proceso que se está dando del gobierno libertario, así llamado por ellos mismos, de Javier Milei. Posteriormente tratamos un programa que tenía que ver con lo que es la desmalvinización y la malvinización, y eso encuentra su síntesis justamente en la actualidad. Vamos a hacer este ir y venir durante todo este programa con los programas que hicimos y con lo que está pasando ahora actualmente, con los dichos que refirieron, ¿no? Sobre todo la canciller actual argentina, Diana Mondino, también Patricia Bullrich, e incluso con el desdén que muestra Javier Milei con respecto a nuestra soberanía, y sobre todo con lo que son las Islas Malvinas. En ese programa de principios de año habíamos hecho todo un análisis de quiénes son los que habían desmalvinizado a la Argentina y quiénes sí luchaban por la malvinización de nuestro país. Así que ahora se vuelve a dar, ¿no? Con los dichos de la canciller, que respetaba la autonomía de lo que refieren allí los isleños, que como habíamos tratado en este programa que hacemos referencia, no tienen que decidir nada, ya que ellos no son población autóctona de las Islas Malvinas, sino que han sido trasplantados, los mismos que estaban ahí viviendo en momentos en que Argentina tomó posesión, y lo fue eso en la asamblea de 1813, donde incluso se designó un gobernador para esas provincias, esas islas, mejor dicho, que estaban en el sur, como son las Islas Malvinas, y que la población que estaba ahí fue expulsada al momento de la invasión británica en 1833, y posteriormente se trajeron a los que son hoy los descendientes de esos habitantes que fueron traídos desde Gran Bretaña. Así que no son población que puede decir, porque ellos no existieron siempre ahí, sino que vinieron desde Gran Bretaña para ocupar esas islas. Los dichos de la canciller, de Patricia Bullrich, refiriendo que no le interesa lo que pase en las islas o la soberanía, y que deben decidir siempre los que están allí con lo conocido como el concepto de autodeterminación de los pueblos, va en contra de este programa que hemos hecho nosotros, y sobre todo aboga la idea de la desmalvinización de la sociedad argentina. En referencia a eso podemos también, y que va de la mano, es hablar de otro tema que fue un programa especial también dedicado a lo que fue la injerencia estadounidense en América Latina. Otra vez lo volvemos a ver en lo que es la actualidad, ¿no? El propio Javier Milei, al asumir su presidencia, intentó recrear lo que es la asunción de los presidentes en los Estados Unidos, cuando hacen lo mismo, no en el salón del Congreso, sino que lo hacen en las escalinatas del Capitolio. Así lo han hecho por siempre los estadounidenses, con la asunción de Trump, Obama, como las últimas, incluso con la de Joe Biden. Argentina no tiene esa tradición estadounidense, pero este señor Javier Milei lo ha hecho y ha montado un escenario similar al que montan allí en Washington para la asunción presidencial. Eso demuestra, ¿no?, nuevamente una injerencia estadounidense en nuestra política, además de que el primer viaje que hizo el presidente actual libertario fue nada más ni nada menos que a Washington, a buscar un poco de referencias, y fue con su equipo económico a establecer allí unos parámetros para pedir dinero y volver a lo que es el endeudamiento. Estados Unidos pasa a ser ahora, según Javier Milei, el principal referente político, o buscando de parte de Javier Milei, a pesar de los diferentes, allí podemos decir, desprecios que recibió al momento de intentar, siendo presidente electo, reunirse con Joe Biden. No tuvo la suerte, quizás no tuvo la voluntad del lado norteamericano de hacerlo, pero otra vez el referente estadounidense se volverá aquí una vez más en la política argentina, haciendo un giro a lo que era
hasta hace antes de las elecciones, justamente hasta este año, donde Argentina era reticente a recibir órdenes de los Estados Unidos. Vuelva a otra vez a ser este país norteamericano quien va a determinar y quien va a estar siempre sobre la política argentina mientras esté el gobierno de la Libertad Avanza y estos libertarios. El próximo tema que tratamos en otro programa de lo que fue Palabra del Pueblo fue lo que se dedicó a la reforma constitucional de Jujuy, que lo avisorábamos como un preludio de lo que podía pasar a nivel nacional si ganaba esta Libertad Avanza, y seguimos sosteniendo esa concepción. Hacemos referencia a este tema, a lo que fue una reforma constitucional establecida por el gobernador de entonces, Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, y candidato a vicepresidente de la Nación, de Horacio Rodríguez Larreta, por ese mismo espacio, y en donde esa reforma, que se estableció allá por los meses de junio y julio, ¿no? tuvo su proceso de establecimiento, que fue hecho entre gallos y medianoches, y que tenía como puntos principales, ¿no?, que el gobernador de Jujuy en ese entonces tenga la suma mucho del poder público, eliminando lo que son las elecciones intermedias a diputados y senadores, lo mismo que quiere hacer ahora en las diferentes DNU y la reforma del Estado que establece el gobierno nacional libertario. O sea, insistimos que eso fue un preludio y que vuelve ahora a tratar de plantarse a nivel nacional. Esta reforma constitucional excluía a las comunidades originarias y sus reclamos sobre los derechos, lo mismo que pasó ahora cuando en el decreto de necesidad y urgencia masivo que estableció Milei quitó la ley de tierras, lo que hace que cualquiera pueda comprar tierras y explotarlas, incluso, sobre todo, mejor dicho, extranjeros. Así que ese programa dedicado a lo que fue la reforma constitucional de Jujuy tenía este fin: establecer lo que podía pasar en caso de que esta derecha y ultraderecha, podemos decir, que está gobernando en nuestro país, pueda intentar establecer a nivel nacional. Y lo está haciendo con estos decretos y con estas referencias que hicimos ahora, teniendo en claro que recién está comenzando este proceso en el país. El otro programa que establecimos fue los vínculos, ¿no?, entre el proyecto económico de Martínez de Oz y la última dictadura militar, y lo que fue el que planteaba el propio Javier Milei, y se vuelve a ver ahora, ¿no?, con lo que está pasando en las diferentes medidas económicas. Martínez de Oz lo había hecho en la dictadura militar, ¿no?, que fue liberación del dólar, aumento de las tarifas y desregulación del Estado. Lo mismo ocurre con Javier Milei en la presidencia de la Nación. Ya lo hizo, ¿no?, con la libre fluctuación del dólar, y refiriendo que el mercado se pueda hacer cargo de todo lo que son las reglas financieras de nuestro país, ¿no? Otra vez se vuelve al endeudamiento. Lo mismo lo ha hecho Martínez de Oz, y el proceso de la dictadura lo volverá a hacer ahora Javier Milei, ya que refiere que fue a pedir dinero a Estados Unidos, solo recibió 2.500 millones de dólares, ya que nosotros demos un total de más de 54.000. O sea, es imposible que alguien preste dinero sabiendo que ya le debemos tanto, y que sabemos que tuvo la consecuencia de estar bajo un gobierno dictatorial y represivo, el proyecto económico neoliberal de Martínez de Oz, lo mismo que se está planteando ahora con el gobierno ultraderechista libertario de la Libertad Avanza en nuestro país. Así que, si vemos bien, estamos siguiendo una línea cronológica y veníamos anunciando capítulo por capítulo lo que estaba pasando. El último programa que hablamos fue después de la alianza entre Martínez de Oz y el modelo económico que establece ahora Javier Milei, que vendría a ser como la conclusión, o buscar la conclusión de ese proceso económico, que tuvo a Martínez de Oz como uno de los principales impulsores, que después tuvo también otro capítulo cuando fue el gobierno económico de Mauricio Macri, y también con lo que es ahora este gobierno de ultraderecha. El próximo programa que tratamos y fue uno dedicado a lo que fue el negacionismo y el fascismo como pilares ideológicos de esta ultraderecha que viene a repulsarse a nivel nacional, y lo hacemos extensivo a las diferentes declaraciones que tiene nuestro actual gobierno y desgraciadamente nacional, cuando incluso en el día de ayer el presidente Javier Milei, este domingo pasado, refirió palabras despectivas hacia el actor Hugo Arana, cuando en un programa televisivo el mismo
refirió que estaba en contra de la teoría del derrame. Bueno, lo mismo ha hecho Javier Milei ahora y también sabiendo que el ya fallecido actor era un referente o por ahí alguien que reivindicaba los derechos humanos, Javier Milei habló con desdén hacia su persona y volvió a negar incluso lo que es esta lucha de los derechos humanos. Se ve también impulsado eso por las diferentes declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, la misma que refiere que no han sido 30.000 los desaparecidos, como si quizás el número sea importante, cuando lo más destacado es que ya una persona desaparecida por cuestiones políticas es una tragedia. Bueno, para eso que eso no le importa mucho a la vicepresidenta. Lo mismo ocurre con lo que pasó, ¿no? Que ya incluso el nuevo Ministerio de Justicia ya no incluye lo que es el nombre de Derechos Humanos. Durante 20 años fue Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego de la asunción del presidente actual será solamente y es Ministerio de Justicia. Derechos Humanos ha vuelto a ser una secretaría, nada más. E incluso se le suma a ello las diferentes menciones que hacía incluso Diana Mondino y todos los personajes de la ultraderecha libertaria, que podían cambiar a la ESMA, que es no solamente un espacio de memoria para el pueblo argentino, sino que ha sido un espacio reconocido por la UNESCO a nivel mundial, que podría ser modificado y convertirse algo así como en un parque o en un shopping. Eso muestra, ¿no?, una gran capacidad de negacionismo y sobre todo volver a referir cuestiones que tenían que ver con el fascismo. El próximo programa que hicimos durante el año ya tuvo algo que ver más allá con un conflicto que se dio a nivel mundial, que es el palestino-israelí, con el hecho de que fue desencadenado este 7 de octubre pasado, cuando militantes de Hamas, la organización terrorista que cruzó para el lado de que sería Israel desde la Franja de Gaza y masacró a 250 personas que estaban en un evento musical y posteriormente asesinó a más de 1000 ciudadanos de los kibbutz que estaban allí cercanos. Repudiamos esta acción de Hamas, como también repudiamos las masacres de niños y mujeres que se están dando actualmente en la Franja de Gaza, quienes no son responsables de las acciones de terroristas como los que hicieron allí en Hamas en las diferentes ciudades israelíes. Dicho esto, podemos decir que este conflicto viene mucho más allá, atrás en la historia, con la conformación del Estado de Israel, y que otra vez está vinculado a lo que va con la actualidad argentina, ya que Javier Milei es el primer presidente de ascendencia judía, él es judío, y que volvemos a marcar esa diferencia como lo hicimos en ese programa. Consideramos que el judaísmo difiere mucho del sionismo, ya que el judaísmo más bien es una cuestión cultural, religiosa y de costumbres de una comunidad a la cual respetamos profundamente, pero que el sionismo es una vertiente ideológica que defiende el Estado de Israel como cuestión política y que en los últimos años, sobre todo con la aparición del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha tenido un vuelco hacia la derecha y hacia la ultraderecha que ha sido perjudicial sobre todo para los palestinos, a los cuales tiene su propio territorio la ocupación de este Estado de Israel, y que incluso hay sectores propios del judaísmo que se oponen a lo que es este gobierno ultraderechista que lleva adelante Benjamín Netanyahu. Así que volvemos a recalcar nuestro respeto hacia la comunidad judía y nuestro respeto también a aquellos judíos que han levantado su bandera en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza. El último tema que desarrollamos en el programa anterior a este fue referido a lo que es la fake news y la desinformación, cómo esto influye en las comunidades y sobre todo en las elecciones que se dan, apoyando para un lado o para otro diferentes operaciones que hacen que esta desinformación golpee en la conciencia propia de la población. Y otra vez lo volvimos a ver, ¿no? Cuando el gran aparato informativo que venía y de comunicación, mejor dicho, que viene detrás de lo que es este armado político libertario de ultraderecha, que se basó básicamente en las redes sociales y sobre todo en TikTok, tuvo como importantes operadores a Steve Bannon, ¿no?, de Estados Unidos, quien estuvo también detrás de la campaña de Donald Trump y de Jair Bolsonaro en Brasil, incluso a Fernando Cerimedo,
otro también que estuvo en estas dos campañas estadounidenses y brasileras y que también lo hicieron aquí para la Argentina. Vemos de esta manera cómo se puede direccionar la opinión pública para beneficiar a unos candidatos y para perjudicar a otros, y que es un aspecto que debe debatirse el campo popular, ya que considero que profundamente muchas veces ha sido el gran problema que tiene el proyecto argentino de campo nacional y popular. Así que, analizado de así estos temas y hecho esta especie de resumen de la sexta temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, vamos a comenzar a dar por concluido este último episodio de esta temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que la conclusión es que deberemos reflexionar y reformar nuestra concepción de qué es lo que quiere nuestro pueblo, ya que muchas veces se vota y se ha votado, como lo considero personalmente, en Argentina, en contra de un candidato y de un modelo. Esto ha sido entonces el último programa, como veníamos anunciando, y esperemos que el año que viene pueda verse de otra forma. Volveremos a tener el formato con nuevas secciones y nuevos informes. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado durante todos estos meses de este ajetreado 2023 y bienvenidos a los que se sumaron. Pueden seguir estando presentes y de acuerdo a la información que venimos subiendo, porque nuestros portales no solamente son de este programa, sino que tienen informes y subimos diferentes noticias que se van dando semana tras semana. Así que los invitamos a todos a que sigan visitando todas nuestras plataformas y les deseamos en lo que se pueda un mejor fin de año. Así que muchas gracias y hasta la próxima temporada de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo.